capítulo 5, por favor. Ya dije, estudio de hombres este miércoles, ya. Primero de Pedro, capítulo 5. Y vimos la vez pasada que está escribiendo a una iglesia bien perseguida, dice de la dispersión, en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Es una iglesia perseguida. Y Pedro se preocupa por el liderazgo dentro de esta iglesia. Y les está exhortando aquí. Primero de Pedro capítulo 5, voy a leer versículo 1 a 4, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y soy también participante de la gloria que será revelada. Ahora, ¿cómo lo ruega? Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis, hablando vosotros de los ancianos, recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Oremos. Padre, gracias te damos por tanto guianza, tanto teología, tanto doctrina buena, Señor, que tú nos das en tu palabra. Gracias te damos en la manera clarísima que lo escribe Pedro aquí bajo la inspiración de tu Espíritu Santo. Y gracias por el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos guía, Señor, a estas verdades. Ayúdanos, nos ayuda, Señor, a entenderlos y aplicarlos, Señor, a nuestra vida, a nuestro corazón, nuestra doctrina. Ahora pedimos, Señor, que hablas. Y nosotros estamos listos para escuchar de ti en estos 4 textos, Señor, de tu palabra. Ayúdanos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí dice, yo soy Pedro y les estoy exhortando como ancianos, yo anciano también. Dice, yo anciano también. Y también dice, y con el testimonio de yo soy testigo de los padecimientos de Cristo. Y también dice, y soy también participante de la gloria que será revelada. Y versículo 2 dice, apacentar la grey de Dios. Una palabra que está hablando, cuando dice ruego, está hablando de urgentemente, diciendo lo tienes que hacer. Eso es algo, urgentemente tienen que hacer. Y dice apacentar. Esa palabra apacentar es pastorear, cuidar, proteger, alimentar la grey de Dios, los que están en su redil, los que están en su iglesia. Y dice episcopos, cuidando de ella. Obispo, es obispo, episcopos. Y nosotros vimos la vez pasada 3 palabras que son sinónimos para los líderes dentro de la iglesia, para los ancianos. Vimos que una de las palabras es anciano. Anciano habla de madurez. Madurez en cuanto a su estado espiritual, madurez en cuanto a su conocimiento espiritual, madurez en la manera que uno puede aconsejar. Maduros. No ciertamente de edad, pero de experiencia sí está hablando. Anciano, presbíteros es lo que es. Luego vimos que pastor. Y luego vimos obispos. Obispos que son episcopos. Son 3 palabras. 3 palabras que vimos que son sinónimos. Madurez, uno habla de anciano de madurez. Pastor habla de alimentar o apacentar
alimentar. Obispo habla de dar dirección y protección. Dirección y protección. So, hay diferentes palabras que son sinónimos para la misma persona, nomás está explicando diferentes funciones dentro del rebaño, dentro de la iglesia del Señor. So, Pedro está diciendo aquí alimentar, cuidar, proteger, dirigir. Realmente Pedro está diciendo, haz la obra de pastor. Haz la obra de pastor. Y es una obra importantísima para la iglesia. Y vimos la vez pasada una razón principal por lo que es por lo que la grey o por la iglesia costó al Señor. Lo que le costó. En Hechos 20:28, cuando él dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo, mira eso, el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. So vemos que el Espíritu Santo los llama y dice, os ha puesto por obispos, como vimos esa palabra, ancianos y pastores, para apacentar la iglesia del Señor, que la cual él ganó por su propia sangre. Le costó la sangre de Cristo, de su Hijo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. La iglesia le costó la muerte de Jesús. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18, vimos la vez pasada, dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Eso es cuando estábamos muertos, la cual recibisteis de vuestros padres. Nosotros fuimos herederos de los pecados de nuestros padres. Estábamos en los lomos de Adán. Fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso es lo que estamos celebrando hoy en día, nuestro rescate. La obra del pastor es importantísimo, es de importante valor por los que él está apacentando. Es el rebaño de Dios, la grey de Dios, quien él los compró con su propia sangre. Eso es algo increíble de pensar, que Dios va a rescatarlos por la sangre de Cristo y los va a poner en manos de hombres líderes que él llama para apacentar, para dirigir, para proteger, para cuidar. Uno dirá, wow, qué grande responsabilidad Dios nos está dando eso. Porque si lo que uno paga por algo define su valor, las ovejas del Señor no tienen precio. No tienen precio, son preciosos porque Él los ganó por su propia sangre. La obra del pastor es importantísima por el valor de las ovejas, pero otra razón que es importantísimo es que ¿qué pasa si el pastor no hace la obra? ¿Qué pasa si hay líderes que no están haciendo la obra dentro de la iglesia? En Mateo, si vamos a Mateo capítulo 9, Jesús da un comentario de esto. En Mateo capítulo 9, Jesús da un comentario de cómo será la vida sin el pastor. La pérdida que es la vida para las ovejas sin un pastor. Aquí en Mateo 9:36 dice, y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué tuvo Jesús compasión? Porque estaban desamparadas. Desamparadas. Desamparadas es skulo, es la palabra en el griego. Tiene el sentido de ser acosado o abusado o afligido. Eso es una aflicción profundo. Es aflicción abusiva de dolor y daño. Abusados. Dice, al ver las multitudes, tuvo pasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas. Esa palabra dispersas, ripto, tiene la idea de ser lanzado como un animal atacado por un depredador. Como
tirándolo al piso al punto de ser devorado. Imagínate, acosado, abusado y luego tirado al piso al punto de ser devorado. Eso es lo que el Señor vio. Eso es lo que vi, dice Jesús. Vi la multitud, dice, que estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Que no tienen pastor. La obra del pastor es importantísimo porque las ovejas sin pastor son vulnerables. El fin de una oveja sin pastor es daño, es dolor, pérdida y hasta muerte. Hasta muerte. Jeremías capítulo 10. Jeremías capítulo 10 habla lo que pasa con un pastor que no está pastoreando. Hay muchos textos que hablan de los pastores malos. Aquí dice, ay de mí, hay una lamentación. Ay de mí, por mi quebrantamiento, mi llaga es muy dolorosa. Pero dije, ciertamente enfermedad mía es esta, y debo sufrirla. Mi tienda está destruida, todas mis cuerdas están rotas, mis hijos se han abandonado, perecieron. No hay ya más quien levanta mi tienda, ni quien cuelgue mis cortinas. Aquí dice, mi familia es destruido, esparcidos. No sé qué les pasó, tal vez están muertos, pero de seguro habla de que la vida que está pasando es muy difícil. Luego mira lo que dice el versículo 21. ¿Por qué? Porque los pastores se infatuaron. Esa palabra infatuaron es una palabra que quiere decir se han entorpecidos o se han enfriados, se han hecho estúpidos, es lo que quiere decir literalmente. Los pastores, dice, no buscaron a Jehová, por tanto no prosperaron y todo su ganado es esparcido. Los perdió. Perdió su ganado los pastores. El trabajo del pastor es importantísimo por lo que pasa si el pastor no hace su trabajo. Por el hecho que las ovejas son vulnerables. Vulnerables. Así es como la palabra de Dios describe los pastores. Y si el pastor es defectuoso, las ovejas del Señor son dañados o perdidos. Son desamparados, son dispersos. ¿Por qué? Porque las ovejas son vulnerables. La naturaleza de ovejas es que son vulnerables. Las ovejas no tienen defensas propias. Las ovejas son muy pasivas, si estamos mirando a ovejas. Son vulnerables a ser atacados y corren en pánico. Y muchas veces corren en pánico, a veces sin razón. Cuando las ovejas se pierden, se desorientan y no pueden encontrar su regreso al rebaño. Por esa razón usa el cayado, el pastor, porque los está tocando para que ellos puedan saber que el pastor está cerca de ellos. El pastor está cerca de ellos. Las ovejas necesitan ser cuidados con provisión y protección. Tienen que ser llevados a las aguas de reposo, como leo Uri en Salmo 23. Tienen que ser llevados a los pastos delicados. Tienen que ser pastoreados, apacentados. Si fue por ellos, ellos mueren de sed, o por tomar agua que les hace daño, o pasto que les enferma. Y eso estamos hablando literalmente de ovejas, pero también pasa a las ovejas que no están cuidados. Les dejan de tomar con cualquier doctrina, les dejan que tomar con cualquier pasto, que dice que son iglesias, y les están sembrando y alimentando con realmente poison, veneno. Las ovejas son vulnerables y por eso los pastores son necesarios.
Y sin pastores hay dolor y daño para las ovejas por falta de protección, falta de provisión y falta de dirección. Y la vida para ovejas sin pastor es una vida de miedo, de frustración, destrucción. Y desafortunadamente, en el cristianismo hoy en día, hay muchas ovejas que tienen falta de buen, fiel, honorable liderazgo. Liderazgo que realmente les ama. Realmente liderazgo que les quiere dar esa protección y provisión. Hay una falta de eso hoy en día en la iglesia de Cristo Jesús. Y por esa razón, aquí también Pedro exhorta aquí, les ruega apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Cómo, Pedro? ¿Cómo lo hago? Aquí dice, cuidando de ella. Cuidando de ella. Porque son vulnerables. Si no hacen el trabajo de pastor, el daño es inevitable. Inevitable. Apacentar y cuidar de ellos. Habla de equipar, alimentar, a dar dirección, protección a las ovejas. Las ovejas que Él ganó por su propia sangre. El Señor. Son los ancianos, como vimos poco la semana pasada en Efesios 4:11, son pastores maestros que son llamados a apacentar y cuidar hasta que llegan a cierto nivel. Aquí dicen, si vamos a Efesios capítulo 4, hasta que llegan, ¿dónde? Dice que 11 pastores maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, versículo 12, para la edificación del cuerpo, hasta que todos lleguemos, incluyendo el pastor, a la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios. Llegamos a cierto conocimiento. Cada uno de nosotros estamos en un diferente nivel, pero nosotros todos queremos llegar a esto. Y todos hacen la obra del ministerio. El pastor enseña, pero todos estamos ayudando uno al otro a llegar a este conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Para la iglesia puede ser sólido, para que no estamos llevados por todo tipo de viento de doctrina, dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para que no somos llevados por hombres que vienen con el error y quieren engañarnos para llevarnos como niños. Queremos llegar a una madurez. Dice, sino siguiendo la verdad en amor. Esto es la iglesia. Nosotros estamos siguiendo la verdad, amando uno al otro. En amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Cristo es el buen pastor, el gran pastor, el príncipe de pastores. Y nosotros queremos crecer a todo lo que es aquel que es nuestra cabeza, de quien todo el cuerpo, que es bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que sí. Todo el cuerpo se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Así es como recibe el crecimiento la iglesia, para ir edificándose en amor. Entonces la iglesia está creciendo. La iglesia es un organismo que vive, no es una organización, es un organismo que vive. Cada uno está haciendo la obra del ministerio, cada uno ayudándose, cada uno mutuamente ayudándose, la actividad propia de cada miembro, y la iglesia está recibiendo su crecimiento. ¿Para qué? Para que pueda ir edificándose a sí mismo en amor, edificándose. Y los pastores maestros, los pastores de la iglesia, son los que están iniciando esta enseñanza y siguen dando alimento
a la iglesia para que ellos puedan seguir creciendo, edificándose unos a los otros. Unos a los otros. Importantísimo. Los ancianos, los pastores, los obispos tienen el trabajo de llevar las ovejas a este fin. Importantísimo para el crecimiento de la iglesia, no solamente la protección, que si no hay pastor, pero también para el crecimiento de la iglesia. Son llamados a hacer todo lo que es necesario de cumplir lo que Dios desea de todo discípulo de Dios en la grey de Dios. ¿Qué es lo que deben hacer? Deben apacentar, a proveer liderazgo, cuidando, como vemos aquí en el 1 de Pedro, capítulo 5. También deben proteger, a proteger. Hechos 20:28, vimos, apacentar la grey de Dios. El Espíritu Santo os ha puesto el rebaño, obispos. Y versículo 29, como dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonando el rebaño, y de vosotros mismos levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí los discípulos. Por tanto dice, velar. Velar. El liderazgo dentro de la iglesia debe proteger. Deben apacentar, deben proteger y también deben determinar y defender sana doctrina. Sana doctrina. Segundo Timoteo 2:15 dice, procurar con diligencia presentarte a Dios como obrero que no se tiene que avergonzar, sino usa bien la palabra de Dios. El pastor y los ancianos, los obispos, determinan, definen y defienden la sana doctrina en la iglesia y para sus ovejas. También deben equipar las ovejas, como acabamos de ver, pastores maestros para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. También, hermanos, y los pastores deben apoyar a las ovejas. Y uno dice, ¿qué es apoyar a las ovejas? Pues en Santiago, si vamos a Santiago capítulo 5, versículo 14, donde dice, si estás enfermo, llama a los ancianos de la iglesia. Dice, ¿estás alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia. Es que ellos deben estar ahí para apoyarte en la enfermedad. Y voy a decir enfermedad física o enfermedad emocional, porque también están los ancianos listos a tratar con cualquier pecado que puede estar causando esta enfermedad o debilidad. Nosotros sabemos que detrás de toda enfermedad no ciertamente es el pecado, pero mucho daño en la vida del creyente sí es resultado por el pecado, como la autocompasión. Ay, pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí. Está quejando con todas las ovejas, pero no están quejando con el pastor, porque el pastor les va a exhortar hacia la verdad, a quitar ese pecado de autocompasión o de falta de buscar al Señor en medio de la aflicción. La última cosa que hacen es orar o llamar su pecado una enfermedad. Es que él tiene una enfermedad, él tiene un disease, de tomar, de emborracharse es un disease. No, es pecado, es pecado. Es más fácil decir es una enfermedad. La perversión de estar mirando pornografía o de estar codiciando ciertas cosas. Oh, él tiene una enfermedad. No, él tiene pecado, lo que es pecado. Tenemos que enfrentar ese pecado para que se sane.
Aquí dice en Santiago 5:14, llama a los ancianos de la iglesia, oren por él. Úngele con aceite en el nombre del Señor. Aceite, eso es símbolo del poder de Dios y la obra del Espíritu Santo. No es que le vas a bañar en aceite de 1040. O es un aceite santo, no. El aceite es un símbolo del poder de Dios y la obra del Espíritu Santo. La palabra ungir literalmente es sobar. Sobar con aceite. Vienen, ungen y oren según la voluntad de Dios. Es lo que está diciendo aquí. Claman al Señor en fe, ofreciendo ayuda y apoyo a la persona, estos son los ancianos, por la palabra de Dios en tiempos difíciles. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo los ancianos? Ellos están conectándote al Dios Todopoderoso. Haciendo esa conexión con el Dios Todopoderoso en tu tiempo de necesidad. No es algo mágico, algo místico, algo... Y hermanos, literalmente lo que Santiago dice, cuando dice ancianos de la iglesia, está hablando de los maduros en la iglesia. No ciertamente tiene que ser los del oficio. Puede ser los hombres que están en la iglesia, han tenido mucho tiempo, que tienen sabiduría y todo. Puedes llamar a ellos que te oren, porque ellos te van a dar el mismo consejo bíblico, quienes van a conectar con el Dios Todopoderoso para que tú puedas dejar ese pecado, o que Dios te ayuda a entender la enfermedad y cómo tratarlo y todo eso. El apoyo. Los ancianos tienen que apoyar. Por eso llaman al anciano cuando están en el hospital, para que puedan orar. No es una oración especial que solamente los hermanos pueden hacer eso. Es porque ellos están para apoyar y conectarte con el Dios Todopoderoso, usando ¿qué? Su palabra. Te visitan, oran y a veces hacen preguntas difíciles, como si hay algo que necesitas cambiar, que tal vez está causando esta situación en tu vida. Por eso no llaman a los ancianos o el pastor, porque vamos a hacer esa pregunta. Hay algo, hay un pecado que está causando esto en tu vida, que no has dejado. Porque en la confesión de los pecados, hermanos, hay sanidad. Hay sanidad. Y versículo 16 dice que la eficaz del justo, ¿qué? Puede mucho. Hacía ancianos apacentar y cuidar, apoyan la grey de Dios cuando están enfermos y en pecado. Es que las ovejas tienen que ver los líderes de Dios, tienen que ver en los líderes de Dios cómo buscar ayuda del Señor. ¿Y sabes lo que vamos a enseñarte? A dejar del pecado, despojarte de todo pecado y en oración buscar al Señor. Arrepentirse y dar vuelta al pecado y buscar al Señor. Deben también estar orando por las ovejas. Eso es una parte importante, que los pastores deben estar orando por las ovejas y deben estar alimentando a las ovejas. ¿Qué es lo que deben estar haciendo los pastores? ¿Qué es lo que deben estar haciendo? Dando liderazgo, protegiendo, determinando y defendiendo sana doctrina, equipando, apoyando en enfermedad y pecado, orando por las ovejas y alimentando las ovejas. Eso es lo que es el trabajo de un pastor. Y parece que es lo que Cristo Jesús hace por nosotros. Eso es lo que es pastoreando. Así es como la palabra habla de las prioridades del anciano. En 1 de Timoteo capítulo 5, versículos 17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Es que predicar y enseñar es la manera principal que dirigen a las ovejas. En predicar y enseñar.
Y aquí es doble honor. Doble honor. Santiago 3 dice que los pastores o los que enseñan hay doble condenación, mayor condenación para los que están enseñando si enseñan mal. En Santiago 3 dice: hermanos míos, no hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. So, doble honor, doble condenación. Pero es algo, como vamos a ver, que el hombre desea. Desea. Mira Hebreos capítulo 13. En Hebreos capítulo 13, versículos 17 dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos que velan por vuestras almas. Velan, cuidan, como quienes han de dar cuenta para lo que hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Dice, obedecer. Mira el versículo 7. Dice, acordaos de vuestros pastores, vuestros guías, esa es la palabra específica ahí, que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya el resultado de su conducta y qué, imitar su fe. Su hermano, si está diciendo ancianos, tú debes imitar la fe de los ancianos. Mira lo que está poniendo el Señor a los líderes de la iglesia. Nosotros sabemos que nadie es perfecto. Todos vamos a decir o pensar o hacer algo que va a ofender a alguien. Nosotros tenemos que estar listos para pedir perdón y corregir, arrepentir. Pero deben poder imitar la fe. Imitar la fe de ellos en la manera que conducen sus vidas, porque ellos tienen autoridad. ¿Qué es su autoridad? La autoridad en la iglesia del líder es solamente la palabra de Dios. Tienen autoridad, pero no quieren gobernar su vida. Te quieren pastorear espiritualmente. Pero les digo una cosa, hermanos, hay muchos que no nos dejan pastorear. No nos dejan. Dicen que son nuestras ovejas, dicen que son, pero no dejan, no se someten, no dejan pastorear, te dejan fuera. Y está bien, porque ellos van a dar cuentas al Señor, porque el Espíritu Santo os ha puesto los líderes dentro de la iglesia. Vimos 1 Corintios 12, Él nos da diversidad de ministerios, diversidad de operaciones de ministerio, diversidad de servicios, y luego nos bautiza en el Espíritu Santo, nos coloca en el cuerpo de Cristo y nos da líderes. Nos da dones y nos da líderes. Eso es como el Señor opera en su iglesia, en su cuerpo. Ahora, deja que los líderes te apacientan, te pastorean. Sería bueno. A veces, estaba en el hospital, oh sí. Yo no sabía nada de eso. Y dice, ¿a poco no sabías? Deberías estar allá en el hospital orando por ellos. ¿Cómo va? Yo no tengo X-ray vision o algo que yo puedo adivinar lo que está pasando en la vida. Me tienen que comunicar. Me tienen que comunicar. Porque nosotros somos responsables de eso. Vamos a dar cuentas a Dios. Por favor, permite que podamos pastorear y apacentar, a dirigir, a proteger. Mira Hechos capítulo 20. En Hechos capítulo 20, versículo 17. Dice, enviando pues desde Melito a Éfeso, hizo llamar a los ancianos. Este es Pablo. Está pasando en su viaje a regresar a Jerusalén. Cuando vinieron a él, les dijo, mira, vosotros sabéis cómo me ha comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que yo entré a Asia. Ahí es donde está Éfeso. Ustedes me vieron desde mi comportamiento, cuando apenas llegué,
¿Qué era su comportamiento? Sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, por lo que yo pasé, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros. Él está diciendo, toda la palabra de Dios que fue útil para vuestras vidas, yo no lo detuve, yo se los di. Dice aquí, nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a los gentiles, mira eso, acerca de arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento de la fe. Y luego en versículo 28 dice, cuida de ti mismo y por todo el rebaño que el Señor os ha puesto, el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Cuida de ti mismo, cuídate de tu vida primeramente. Y Pablo está diciendo, mira, ustedes conocen mi vida. Cuida tu vida primeramente porque son llamados a imitar a vuestra fe. La primera cosa que tenemos que hacer es cuidar nuestra vida. Y luego en Hechos capítulo 6, en versículo 4, habla acerca de nuestro trabajo. Hechos capítulo 6, versículo 3 dice, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros, ¿qué hacemos? Los apóstoles, los ancianos, después, porque todavía no hay ancianos aquí, dice, persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Prioridad de los ancianos, ministerio de la palabra y oración. Así es como pastores de Dios apacientan y cuidan las ovejas. Apacientan y cuidan como en el ministerio de la palabra y en oración. Vamos a regresar al 1 de Pedro 5. Aquí Pedro dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, cuidando de ella. Y luego dice, no por fuerza. No porque tienes que hacerlo, pero porque quieres hacerlo. No porque tienes que hacerlo, pero porque quieres. Es tu deseo. Es tu deseo hacerlo. Y en 1 de Timoteo, el primer requisito en 1 de Pedro 3, palabra fiel, si alguno anhela obispado o ser anciano, buena obra desea. Es un deseo, uno tiene que desearlo. Dice, aquí hay 3 peligros que da, para concluir. Tiene 3 peligros aquí que debemos evitar como pastores. Aquí dice primeramente, no por fuerza, sino voluntariamente. ¿Ok? Que un pastor hace la obra del pastor, no por fuerza, sino voluntariamente. El punto obvio aquí es que el pastor debe ser diligente en vez de uno que tiene un corazón que yo tengo que hacerlo, que está forzado en hacerlo, pero uno que quiere ser fiel en la obra. Habla de uno que lo ve más como un deber. Ay, lo tengo que hacer y en vez de un privilegio y algo que él desea, que es el primer requisito, a desear. Es que cuando el corazón es totalmente de Cristo y por el amor a Él y por sus almas, las almas, su iglesia, uno lo hace con gozo, sin presión o motivación externo. Nuestra motivación es interno. Como dice en 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo nos constriñe. Eso quiere decir, nos motiva. El amor que Dios tiene por nosotros y nosotros transferimos eso. El primer peligro es hacerlo por presión, por fuerza. El segundo peligro es hacer la obra del pastor por ganancias deshonestas, que es una crítica que
que no conocen al Señor. Siempre hacen, mira su carro, mira su casa, pastor, todo dinero, de eso. Esto va más allá de buscar riquezas. Pero habla de buscarlos en una manera vergonzosa o deshonesta. Los pastores verdaderos jamás van a usar el ministerio para robar el dinero de las ovejas, como falsos profetas lo hacen. Trasquilar a las ovejas. Mira lo que Pedro dice eso unas páginas atrás en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 1. Segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. No habrá entre vosotros falsos maestros, como van a ver, introducieron encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor, los que rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemada. Y por avaricia harán ¿qué? Mercadería de vosotros, de las ovejas, con palabras fingidas. Ellos van a hacer, vamos a vender cosas acá afuera, vamos a vender comida. Pero ustedes compran la comida, lo vendemos y todo va a la iglesia. Oh, sí, qué bonito. ¿Y qué vamos a hacer con ese dinero? Pues, ¿quién sabe? ¿Cuánto es que ganamos cada semana? ¿Quién sabe? Eso es esa mercadería de las ovejas. Ganancias deshonestas. Eso es, buscar de hacer eso. Mira el contraste. 2 de Corintios capítulo 12. El contraste de Pablo en 2 de Corintios. Esto es tremendo. 12, 14. Pablo dice: he aquí, por tercera vez estoy preparando para ir a vosotros, y no seré gravosos. Yo no les voy a hacer una carga. Dice, pues no debe, gravosos, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. No busco lo que tienen, pero busco a ustedes. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Él se considera padre. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún lo mismo me gastaré todo por amor a vuestras almas. Eso es el contraste. Aunque amando a ustedes más, sea amado yo menos. El contraste hay de Pablo. Su deseo era dar, no recibir. Aquí dice que no por fuerza, sino no por ganancia deshonesta, sino con ánimo propio, porque es un privilegio, mi deseo. Dice, es de ser pastor. Dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no teniendo señorío sobre los que están bajo tu cuidado. El tercer peligro aquí, de tener señorío sobre las ovejas. Esto es el deseo de dominarlos, de querer controlar sus vidas. Hermanos, eso es pecado. Si un pastor quiere controlar tu vida, es pecado. Esto habla de querer dominar las vidas y circunstancias en la vida de las ovejas, que los quieres controlar. Mira en la tercera carta de Juan. Esto es uno que lo estaba haciendo en la iglesia. Diótrefes dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, Juan está diciendo, este hombre al cual le gusta tener primer lugar entre ellos, él quiere ser él y nada más, nadie puede entrar. Dice, no nos recibe.
Él quiere controlar este rebaño. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando. Eso es hablando mucho con palabras malignas contra nosotros. Juan, que era apóstol y pastor. Él era pastor en Éfeso. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y los que quieren recibirlos, si hay unos hermanos, ahí viene alguien y queremos recibirlo, él dice, no, ustedes no lo pueden recibir. Dice aquí, los que quieren recibirlos los prohíbe. ¿Y qué pasa? Los echa fuera de la iglesia. Si alguien viene hablando contra ese Diótrefes, el próximo domingo está en el púlpito hablando mal de ellos y echándolos fuera de la iglesia. Eso es algo que muchos pastores hacen. ¿Por qué? Porque quieren dominar, quieren controlar sus vidas. Y aquí dice Pedro, él dice, no teniendo señorío sobre los que están bajo tu cuidado, sino siendo ejemplo, recibiendo todo hermano. Wow. Esos son 3 peligros de evitar como pastores. Yo he visto ejemplos de todos estos en pastores que yo he conocido. Que los hacen por fuerza, es una carga. Otros que lo hacen por dinero, cuánto ganas, acá voy a esta iglesia. Y otros que quieren controlar la vida de sus ovejas. Tú no puedes casarte con esta persona porque yo no lo permito. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eso es pecado. Pecado. Tremendo. Y luego él termina. Y cuando, él dice, esos 3 peligros, y le dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, wow, es Cristo Jesús. Cristo es el príncipe de los pastores. Vimos en el Evangelio de Juan, es el buen pastor. En Hebreos, el autor de Hebreos lo llama a Cristo el gran pastor. Mira cómo se refiere Pablo en capítulo 2, versículo 25 de esta misma carta. Porque vosotros erais las ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Dice que él es pastor y obispo de vuestras almas. Tremendo. Hermanos, en estudiar la función de un pastor, nosotros como pastores debemos simplemente imitar a Cristo. Imitar a Cristo. No hay mejor ejemplo. Y también cuando dice padres, no provocáis a vuestros hijos, sino criarlos. Nuestro mejor ejemplo de padre es nuestro Padre Dios. Él nos da ejemplo, Él nos da guianza, Él nos da todo lo que necesitamos para apacentar, para cuidar, dirigir, proteger, defender la grey de Dios en su palabra. Y solamente eso es la autoridad que tenemos. No tenemos más autoridad que eso. Pero dice al fin, cuando aparezca, recibiréis, si hacemos la obra bien, la corona incorruptible de la gloria. Wow, qué tremenda promesa para los ancianos, pastores, obispos. ¿De las ovejas de quién? Las ovejas del Señor. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das a amarte. Esta oportunidad que tenemos de aprender, Señor, de ti. De los hombres que tú llamas, Señor. De los hombres que tu iglesia confirma, afirma. Y de las responsabilidades que cada uno de nosotros tenemos, Señor, hacia las ovejas que tú compraste por tu propia sangre. Gracias te damos, Señor, por enseñarnos y amarnos tanto, Señor, que nosotros entendemos como ovejas qué debe ser la conducta y la manera que los pastores entre nosotros se deben conducir. Ayúdanos, Señor, a hacerlo con amor y con gratitud, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros.
Gracias te damos, Señor. Yo te doy por esta iglesia aquí, Señor, que tú estás edificando aquí. Y gracias te doy, Señor, en la manera que tú lo estás haciendo. Y pedimos mucho también por todos los líderes que vas a levantar en los años que vienen, aun cuando yo me voy, a los que van a estar aquí, Señor, en frente, apacentando a tus ovejas y amándolos. Pedimos, Padre, siempre tu guianza y tu protección, y que todo sea conforme a lo que está escrito en tu palabra. Gracias te damos, Padre, que tu iglesia puede levantarse y afirmar lo que creemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si podemos ponernos en pie por el último canto.